Fíjese que nunca pensé que una noche tan simple, tan común, pudiera cambiarme la vida entera. Era sábado, de esos sábados tranquilos en los que el olor a carne asada se mezcla con el del cilantro recién picado y uno siente que el mundo, al menos por un ratito, está en paz. Había preparado mi plato con calma. Puse un pedazo de carne, un poquito de frijoles y una tortilla que todavía estaba calientita del comal. Había risas, música suave, vasos chocando, ese rumor típico de una casa llena. Y justo cuando me iba a sentar bien, mi propio hijo, Iván, me suelta delante de todos. Papá, ya vete, esta cena no es para ti. Así, directo, frío, sin una gota de vergüenza. No sé si usted ha sentido alguna vez cómo una sola frase puede caerle encima como una piedra. Pues así me cayó. Y lo peor no fue la frase, sino lo que pasó después, que fue nada. Absolutamente nada. Nadie se levantó, nadie dijo, oye, compa, ¿qué te pasa? Sus amigos se quedaron muy cómodos en sus sillas, tomando el tequila bueno que yo mismo había comprado sin saber. Mariana, mi nuera, bajó la mirada como si de pronto el mantel fuera lo más interesante del mundo. Esa indiferencia, ay, mijo, esa duele más que cualquier insulto. Yo respiré hondo. No soy de armar escándalos. Mi papá me enseñó que un hombre debe tener dignidad hasta para quedarse callado. Así que sonreí poquito, como para no hacer más grande el momento, y seguí comiendo en silencio. Masticaba, pero sentía como si cada bocado se me quedara atorado por dentro. Tenía el corazón apretado como camisa mojada. Y mientras todos seguían con sus pláticas y risitas, yo me fui quedando fuera, como si de pronto yo fuera un adorno viejo que estorba en la mesa. Déjeme presentarme bien. Me llamo Ezequiel Ramírez. Tengo 78 años, y nací en un pueblito a las afueras de Puebla, donde antes la palabra de un hombre valía más que cualquier papel firmado. Durante 40 y tantos años fui panadero. Me levantaba a las 3 de la mañana, lloviera, tronara o cayeran las estrellas, para que en mi barrio nunca faltara pan. Cuando Iván era niño, yo hacía turnos dobles para que a él no le faltara nada. Su mamá se fue cuando tenía 5 años, y desde entonces este viejo cargó con todo. Sin quejarse, sin pedir nada, solo con amor, porque así es como uno levanta a un hijo. Pero esa noche, mientras veía a mi muchacho, ya no tan muchacho, echarme de una cena en mi propia casa, en la casa que construí con mis manos, ahí sí sentí que el mundo me estaba diciendo algo que yo no quería escuchar. No era solo que me tratara mal. Era esa mirada que me lanzó. Una mirada que uno le da a un desconocido, a alguien que molesta. Y yo, que tantas veces lo dormí en mis brazos cuando tenía fiebre, que tantas veces me quedé sentado junto a su cama esperando que se le bajara el susto, ahora resultaba que no pintaba nada ahí. ¿Sabe qué es lo más duro? Que uno siente el golpe, pero no lo acepta en el momento. Me levanté despacito, llevé mi plato al fregadero como lo he hecho toda la vida, con orden, con calma, porque así me enseñaron, y subí a mi cuarto. Pero no dormí. Como iba a dormir, me quedé sentado en la orilla de la cama, mirando la pared blanca que nunca dice nada, escuchando la risa de ellos allá abajo. Pensé en todo lo que trabajé para levantar esa casa, cada ladrillo, cada bloque que cargué, cada peso que ahorré mientras me negaba cosas que me hubiera gustado comprar. Pensé en las veces que Iván me decía, eres mi héroe. Papá, cuando era chiquito y me abrazaba tan fuerte que parecía que no me iba a soltar nunca. Y ahí, en esa madrugada silenciosa, me hice una pregunta que me atravesó como espina. ¿En qué momento me convertí en estorbo? No encontré respuesta. Y cuando uno no encuentra respuestas, encuentra decisiones. Así de simple. Al amanecer, bajé como siempre, pero no hice café. No salí por el pan. No me puse a barrer el patio ni a regar las plantas. Fui directo al estudio donde tengo mis papeles. Abrí el cajón y saqué la escritura de la casa. La puse sobre la mesa. La miré un rato largo, como si fuera la primera vez que la veía. Aún estaba mi nombre. No había cedido nada. A pesar de todas las veces que Iván me insistió con pretextos de impuestos, de seguros, de trámites, yo nunca la transferí. No porque sospechara algo, sino porque así soy. Cuidadoso, lento para mover lo que me costó una vida entera. Ese día entendí que esa lentitud, esa prudencia que muchos llaman cabeza dura de viejo, me acababa de salvar. Y ahí mismo, sin drama, sin temblar, decidí que mi dignidad ya no iba a seguir esperando turno en mi propia casa. Al final de esa mañana ya sabía lo que haría al día siguiente. Y créame, no era nada que un padre imagina tener que hacerle su propio hijo. A veces la gente piensa que uno se rompe de un día para otro, pero no es así.
Uno se va quebrando lentito, como esas tejas viejas que aguantan tormentas enteras hasta que un día, con un golpecito mínimo, caen. Y para entender por qué me dolió tanto lo que me dijo Iván, hay que retroceder, aunque sea tantito, a quién fui yo antes de convertirme en ese viejo que él ya no quería en la mesa. Mire, yo nací en un pueblito chiquito, de esos donde el aire huele a leña y a tierra mojada, y donde la gente se conoce por nombre, apodo y hasta por los pecados. Mi infancia no tuvo lujos, pero tuvo algo más importante: valores. Mi papá era de los que cerraba tratos con un apretón de manos. Sin contratos, sin abogados, sin vueltas. La palabra es la firma del alma, decía. Y mi mamá, pues, era de esas mujeres que podían hacer milagros con 1 kilo de masa y un manojo de quelites. Con ella aprendí que el cariño también se cocina, que un plato servido con amor es un abrazo caliente. Desde muy chico empecé a trabajar. Primero ayudando en la tienda del compadre Ignacio, luego cargando costales en el molino, y así fui creciendo entre sudor y polvo. Nada me pesaba. Al contrario, me gustaba sentir que contribuía, que mi esfuerzo tenía sentido. Y un día, ya de adolescente, entré a trabajar en una panadería. Ahí descubrí mi oficio, mi vocación. Amasar pan es casi como rezar. Se hace con paciencia, con ritmo, con fe. Cada mañana, antes de que saliera el sol, yo estaba ahí metiendo las manos en la masa, escuchando ese silencio que solo se oye cuando el mundo todavía no despierta. Y luego llegó ella, mi esposa. Ay, caray, todavía siento un huequito en el pecho cuando pienso en su risa. La conocí bajo una lluvia brusca, esas que caen sin aviso. Yo llevaba una charola de pan dulce envuelta con una manta, y ella salió corriendo de la tienda con una bolsa a la cabeza. Se resbaló, la agarré del brazo, y me sonrió como si ese tropiezo hubiera sido cosa del destino. Desde ese día no hubo mañana en que no pensara en ella. Nos casamos con poco, pero con ganas. Un vestido sencillo, un traje que me quedaba medio grande, y una música que tocó un primo que ni afinaba bien la guitarra. Pero éramos felices. Cuando Iván nació, yo sentí que el mundo se me hacía más grande y a la vez más frágil. Ser padre es como sostener un vaso lleno hasta el borde. Uno camina despacito, con miedo de derramar algo. Y cuando su mamá enfermó y después se nos fue, yo sentí que me arrancaban la mitad del alma. Pero aún así, me levanté. Porque cuando uno tiene un hijo chiquito, ni el dolor tiene permiso de detenerlo. Iván tenía 5 años cuando me quedé solo con él. Le juro que hacía milagros para que no le faltara nada. Me desvelaba para hornear más pan. Le preparaba sus loncheras con lo mejor que podía, lo llevaba a la escuela, le revisaba las tareas aunque yo mismo apenas había terminado la primaria. Cuando se enfermaba, me quedaba a su lado toda la noche. Cuando lloraba, yo inventaba historias para que el corazón se le calmara. Y cuando reía, cuando reía, yo sentía que la casa completa respiraba otra vez. Y hablando de la casa, permítame contarle qué significa para mí. Esta casa no salió de un crédito ni de un regalo. La levanté piedra por piedra, ladrillo por ladrillo. Recuerdo bien cuando fui a la ferretería de don Herminio a comprar los primeros costales de cemento. Él me preguntó, ¿para qué quiere tanto, don Ezequiel? Y yo le respondí, para construir mi hogar. No mi casa, mi hogar. Son cosas distintas. La casa es paredes, el hogar son recuerdos. Todo lo fui haciendo a mi ritmo. Primero el cimiento, luego el techo de lámina que después cambié por teja, un patio largo donde Iván jugaba a ser piloto o vaquero, depende del día, y una cocina grande porque mi esposa siempre decía que la cocina era el corazón de la familia. Aquí, en este suelo, dio sus primeros pasos. Aquí lloró sus primeros golpes. Aquí me dijo que cuando creciera iba a ser arquitecto. Todo eso está hundido en estas paredes. Por eso, cuando mi hijo me echó de mi propia mesa, no me dolió solo la frase. Me dolió la historia detrás de esa mesa. Me dolió recordar cada peso que invertí, cada turno extra, cada ladrillo que cargué para que él tuviera un lugar seguro donde crecer. Y saber que ahora me consideraba casi un extraño. Eso sí pesa. Mucha gente cree que los viejos nos volvemos duros con el tiempo. Pero la verdad es que no. Lo que pasa es que cargamos muchas vidas encima. Y cuando alguien a quien uno le entregó la suya te desprecia así nomás, sin pensarlo, algo muy profundo se quiebra. No porque uno sea débil, sino porque ese golpe viene justo del lugar donde uno menos esperaba que llegara. Y bueno, después de esa noche amarga, esa madrugada silenciosa, yo entendí que debía mirar atrás, no para vivir en el pasado, sino para recordar quién era yo antes de que el dolor me arrinconara. Y lo que encontré fue esto,
Un hombre que se hizo solo, que construyó su hogar con las manos, que crió a su hijo con ternura y con sacrificio, y que ahora debía también aprender a protegerse. Porque hasta el amor necesita límites. Y ahí, en ese viaje, mis recuerdos, empezó la fuerza para lo que venía. Lo que todavía no sabía era que en las siguientes horas, esa fuerza me iba a llevar a tomar decisiones que cambiarían mi historia para siempre. Amaneció más temprano que otros días, o quizá fui yo quien abrió los ojos antes de que el sol se animara a asomarse. No dormí nada esa noche. Usted sabe cómo es cuando la cabeza se llena de pensamientos que dan vueltas como moscas en cocina. Uno cierra los ojos, pero el alma no descansa. Me levanté despacio, con ese peso extraño que no viene del cansancio del cuerpo, sino del cansancio del corazón. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa para hacer creer que ahí abajo no se había roto nada. Bajé las escaleras como siempre, pero no fui por el café, ni prendí la estufa, ni abrí las ventanas para que entrara el aire fresco. Pasé directo al estudio, ese cuartito pequeño donde guardo documentos, fotos viejas, recibos que ya ni sirven pero que uno guarda por costumbre. Me senté frente al escritorio, respiré hondo y abrí el cajón donde guardo la escritura de la casa. La tomé con las dos manos, como si fuera una cosa frágil, un tesoro o una prueba importante. La puse sobre la mesa y me quedé mirándola un buen rato. Tenía mis dedos encima del papel y sentía como si estuviera tocando mi vida entera. Y ahí, fíjese, me cayó un pensamiento tan claro como un campanazo. Esta casa todavía está a mi nombre. No la transferí, no la regalé, no la puse para que sea más fácil hacer trámites, como Iván y Mariana me dijeron tantas veces. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, agradecí mi terquedad. Porque sí, yo soy terco, lo admito. No firmo nada sin leerlo dos veces. No cedo algo que me costó años construir nomás porque alguien joven cree que sabe más. Y esa prudencia que muchos llaman manía de viejo desconfiado, ese día me salvó. Recuerdo que cuando Mariana insistía en que pasáramos la propiedad a nombre de los dos, para ayudarles con impuestos, yo sentía en el estómago una molestia rara. No desconfianza, pero sí una sensación de que no era tiempo de mover nada. Cuando uno es joven, cree que la vida se arregla en un par de firmas. Cuando uno es viejo, sabe que hay papeles que es mejor dejar quietos. Y mire nada más, esa intuición, esa calma, ese no querer apresurarme, me dio la oportunidad de poner límites cuando ya nadie me respetaba. En ese momento lo supe. Si ellos no me querían en la mesa, yo tampoco tenía por qué aceptar que siguieran viviendo de mí en mi casa como si nada. No iba a gritar, no iba a pelear, no iba a humillar a nadie, pero sí iba a recuperar mi lugar. No por orgullo, sino por dignidad. Tomé las llaves, me puse la camisa vieja de cuadros, la que uso para salir sin llamar la atención, y me fui caminando a la cerrajería del barrio. El cerrajero, don Toño, me miró sorprendido. ¿Qué pasó, don Ezequiel? Se le trabó la chapa. Y yo nomás le dije, no, Toño, quiero cambiar todas las cerraduras. Él me vio con esos ojos de quien entiende sin preguntar demasiado. ¿Todas? Me insistió. ¿Todas? Repetí. No se rió, no juzgó, solo empezó a sacar cajas de llaves nuevas, tornillos, herrajes. El sonido de metal al caer sobre el mostrador me dio una paz rara, como si fueran herramientas para reconstruirme a mí, no solo puertas. Mientras se preparaba todo, me puse a pensar en cuántas veces dejé pasar cosas por no incomodar a mi propio hijo. Comentarios bruscos, desplantes pequeños, bromitas pesadas frente a sus amigos. Cosas que yo ignoré, porque ya crecerá, ya se le pasará. Pero no se le pasó. En vez de eso, se fue haciendo grande la falta de respeto, como una grieta que uno disimula con pintura hasta que un día la pared se viene abajo. Volví a casa con las cerraduras nuevas, guardadas en una bolsa de plástico que crujía con cada paso. Ellos no estaban. Habían salido como todos los sábados al supermercado. Un hábito que Mariana tenía tan medido que hasta podía decir a qué hora exacta volverían. Me puse a trabajar sin prisa, pero también sin dudar. Quité chapa por chapa, tornillo por tornillo. Escuchaba el sonido del destornillador contra el metal y era como escuchar una especie de despedida. No una violenta, no una amarga, sino una que se viene construyendo con la verdad. Cambié la del portón, la de la puerta principal, la del cuarto de atrás. Una por una, como quien limpia un terreno para empezar algo nuevo. Y mientras lo hacía, sentía que algo dentro de mí se reajustaba. No sé cómo explicarle, como si por fin me tratara a mí mismo con el respeto que llevaba años regalando a otros. Cuando terminé, me senté tantito en la sala,
con el sudor pegado en la frente y el corazón sereno. El silencio ya no me dolía igual. Ya no era ese silencio que pesa, sino uno que da espacio, que ordena. Y ahí, sentado en mi propio sillón, pensé, si aceptar desprecios es amor, entonces prefiero la soledad. No habían pasado ni 40 minutos cuando escuché que el auto estacionaba afuera. Las puertas se cerraron con ese golpecito seco que ya me sabía de memoria. Escuché pasos, bolsas del súper moviéndose, y luego la voz de Mariana diciendo, «¿Qué pasó aquí? La cerradura no abre». Después vino Iván, golpeando la puerta, molesto, preguntando si era una broma. Pero no era ninguna broma. Yo estaba dentro, tranquilo, con una carta ya escrita desde antes, una carta cortita, lista para deslizarla por debajo de la puerta. Y justo antes de hacerlo, me di cuenta de algo. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba temblando. Cuando escuché los pasos de Iván y de Mariana afuera, sentí algo que no había sentido en muchos años. Una calma rara, una especie de fuerza que no venía de la rabia, sino de la claridad. Yo estaba sentado dentro de mi casa, la que construí con mis manos, mientras ellos forcejeaban con la cerradura nueva como si de verdad no entendieran qué estaba pasando. Mariana decía con voz desesperada que la chapa no abría, que algo debía estar fallando. Iván golpeó la puerta 2 veces con el puño, ese golpe impaciente que le conozco desde adolescente, y dijo que dejara de hacer tonterías. Pero yo no estaba haciendo ninguna tontería. Estaba haciendo lo que debía haber hecho hace años. Respiré hondo, me levanté despacio y tomé el sobre que tenía listo desde la noche anterior. Lo había escrito con letra clara, sin enojo, sin adornos, sin reproches. Era una carta cortita, apenas unas líneas, pero eran líneas que a mí me habían costado una vida. Me acerqué a la puerta y, sin abrirla, doblé un poco el papel y lo pasé por debajo. Lo escuché deslizarse hasta el otro lado, y luego escuché el silencio, ese silencio tenso que se forma cuando la gente no sabe si gritar o callarse. En la carta les decía simplemente que esta casa volvía a ser hogar, que tenían una semana para recoger sus cosas, que no buscaba bronca, que no quería ofensas ni escenas, que solo quería paz. Me despedía con respeto, porque así fui educado. No necesitaba insultar, no necesitaba herir. El respeto que otros me habían negado, yo no iba a negármelo a mí mismo. Escuché a Mariana recoger la nota del piso. Se quedó en silencio varios segundos y luego soltó un «no puede ser». Iván intentó mover la puerta otra vez, como si con fuerza pudiera abrir lo que ya estaba cerrado desde hace tiempo, no solo con llave, sino con decisiones. Me llamó por mi nombre, no por papá, como si al quitarme la palabra también pudiera quitarme el vínculo. Pero yo no respondí. Había pasado demasiado tiempo callando por miedo a lastimarlo. Ese día callé para protegerme. Después de un rato se fueron, seguramente indignados, seguramente diciendo que yo estaba exagerando, que cómo podía hacerles eso. Pero la verdad es que ellos ya me lo habían hecho mucho antes, solo que yo no me había permitido verlo. Cerré la puerta despacio y me quedé parado en medio de la sala, escuchando cómo el eco de la casa se acomodaba sin gritos, sin pasos, sin reproches. Ese silencio no era vacío, era descanso. Esa noche no dormí, pero tampoco sufrí como la anterior. Me quedé en la mecedora del cuarto, mirando por la ventana al patio oscuro, recordando cada rincón que había construido con cariño. Pensé en mi esposa, en cómo habría reaccionado ella. Estoy seguro de que me habría dicho, «Ya era hora, Ezequiel, ya era hora de que te cuidaras tú». Pensé también en Iván de niño, cuando corría por ese mismo patio con los pantalones llenos de tierra, cuando se trepaba al árbol del fondo para comerse los duraznos verdes. Me pregunté cómo ese niño tan tierno había llegado a convertirse en un hombre capaz de echar a su padre de la mesa. Y me dolió. Claro que me dolió. Pero también entendí algo que me tomó décadas comprender. El amor sin límites se vuelve costumbre, y la costumbre sin respeto se vuelve abuso. Al día siguiente me levanté temprano, como siempre. El cuerpo ya tiene memoria, y uno no puede cambiar hábitos tan fácilmente. Preparé café por primera vez en 2 días. El olor llenó la cocina. Ese olor calientito que a uno le acomoda el alma. Tomé mi taza y me fui al patio. Me senté junto a las macetas donde tengo mis rosales, esos que planté cuando murió mi esposa. Mientras sorbía café, pensé que quizá, por primera vez, la casa se sentía realmente mía. No mía por propiedad, sino mía porque al fin la estaba honrando como debía. A media mañana regresaron. Yo los escuché desde adentro. Golpes suaves esta vez, no de enojo, sino de confusión. Mariana me llamó con voz quebrada, diciendo que solo querían hablar. Yo no contesté.
Ya no había nada que explicar. Las palabras se habían dicho la noche del insulto y decirlas fue suficiente para mostrarme mi lugar en su vida. Me asomé desde una ventana sin que me vieran. No lo hice por miedo. Lo hice por despedida. Iván estaba molesto, caminando de un lado a otro. Mariana lloraba. Pero lo triste no fue verlos así. Lo triste fue darme cuenta de que lloraban por perder un techo, no por perderme a mí. Y ahí lo confirmé todo. Ese día no perdí a mi hijo. Ese día dejé de engañarme. Por la tarde revisé los cajones donde guardaban sus cosas. No toqué nada. Solo abrí, miré y cerré. Había ropa, recibos, libros, perfumes, pequeñas cosas que cualquier pareja joven acumula. Y de pronto me encontré en el closet del cuarto de Iván con una caja donde guardaba recuerdos de su infancia. Dibujos, medallas escolares, una foto donde le apareció abrazado mi con apenas 7 años. La tomé entre mis manos y sentí algo partirse. No de dolor, sino de verdad. Ese niño ya no existía. Lo había querido sostener dentro de mí a la fuerza, pero ya no estaba. Esa misma tarde fui a la papelería del barrio, compré carpetas nuevas y me puse a ordenar mis documentos. Al hacerlo, entendí que se avecinaba una nueva etapa. Una etapa donde tendría que aprender a vivir sin esperar nada de él. Y aunque dolía, también me daba una tranquilidad que no sentía desde hacía mucho. Porque uno puede amar profundamente, pero también tiene derecho a poner la llave cuando el corazón se cansa. Y así, sin gritar, sin pelear, sin humillar, cerré una puerta. Pero otra, dentro de mí, empezaba a abrirse. El día que ellos vinieron a recoger sus cosas, el aire de la casa se sentía distinto, como cuando una tormenta ya pasó pero todavía queda ese olor a tierra revuelta. No sé si alguna vez ha visto un hogar vaciarse, pero es una sensación muy rara, como si los objetos también tuvieran memoria y uno pudiera escucharlas mientras se van. Yo me levanté temprano, más por costumbre que por emoción. Sabía que ese día iba a ser cansado, no por el cuerpo, sino por el alma. Iván y Mariana llegaron sin hacer ruido. Tocaron la puerta despacio, con esa cautela de quien no sabe si va a entrar a una casa o a una sentencia. Abrí la puerta sin decir nada. Solo asentí con la cabeza y me hice a un lado. No quería pleito, no quería conversación, no quería explicaciones. El silencio era suficiente. Ellos entraron y yo me fui al patio, para no estorbar, para no mirar, para no sentir de más. Desde ahí escuchaba el sonido de cajas de cartón desdoblándose, cajones abriéndose, bolsas llenándose. Cada ruido era como un recordatorio de que todo lo que yo había dado ya no les significaba lo mismo. Y mientras ellos empacaban ropa, zapatos, perfumes, yo sentía que se iban llevando no solo objetos, sino pedazos de una historia que yo había sostenido solo durante años. Pero lo más duro fue cuando entré, sin querer, a la habitación de Iván una vez que habían salido un momento a meter cajas al coche. La habitación ya estaba casi vacía. Quedaban solo unos cuantos libros tirados y una caja abierta en el suelo. Me agaché y ahí estaban las cosas que yo guardé de cuando era niño. Dibujos torcidos donde decía que yo era el mejor papá del mundo, medallas de primaria, un cuaderno con su letra fea donde escribió que quería ser arquitecto porque quería construir casas con su papá. Sentí que se me apretaba el pecho, no por tristeza, sino por ese tipo de verdad que cae como piedra. Ese niño ya no existía. Ese hijo que me abrazaba las piernas cuando llegaba del trabajo se había convertido en un hombre que me sacaba de la mesa. Y por primera vez no me enojé. Tampoco lloré. Solo entendí. Entendí que yo había estado aferrando recuerdos, mientras él ya vivía otra vida donde yo era apenas un mueble viejo. Cerré la caja lentamente y la guardé en el closet. No quería que ellos se la llevaran. No porque valiera algo para ellos, sino porque, aunque doliera, aún la necesitaba yo. No como consuelo, sino como testigo de que alguna vez hubo amor verdadero entre nosotros, aunque ya no quedara ni sombra del mismo. Cuando terminaron de cargar todo, Mariana se acercó a mí. Su cara estaba roja, quizá de llorar o quizá de vergüenza. Me dijo que ojalá no hiciera esto, que todavía podían arreglar las cosas. Yo solo le respondí que las cosas solo se arreglan cuando todos quieren, y en esta casa hacía mucho que nadie escuchaba cuando yo hablaba. Iván se quedó atrás, mirando al suelo, sin tener el valor de sostenerme la mirada. Dijo un adiós, papá tan bajito que casi no lo escuché. Y luego se fueron, sin abrazos, sin promesas, sin nada. Cuando el portón se cerró detrás de ellos, me quedé parado un buen rato en la sala, mirando el hueco donde antes había un mueble lleno de cosas, el rincón donde Mariana ponía sus plantas, el pasillo donde Iván dejaba tiradas sus botas. La casa estaba más grande, más fría, pero también más honesta.
porque por fin mostraba exactamente lo que era. Un espacio donde yo había sido bueno, generoso, paciente, hasta que dejé de ser visto. Esa misma semana fui a la notaría. Llevaba todos mis papeles en una carpeta azul, ordenados con calma. El notario, un señor de cabello blanco y lentes gruesos, me preguntó si estaba seguro de los cambios que quería hacer. Yo le dije que sí, que por primera vez en mucho tiempo estaba completamente seguro. Decidí que la casa, el terreno del fondo y los ahorros que tanto me había costado juntar no irían para Iván, sino para un fondo que apoyara a adultos mayores abandonados. Gente como yo, gente que dio su vida por su familia y terminó sola. No lo hice por venganza, no lo hice por herir. Lo hice porque entendí que uno no debe dejar sus cosas donde no hubo cuidado. El notario me observó un momento, quizá tratando de descifrar si había enojo detrás de mis palabras. Pero no había. Había paz. Esa paz tranquila que llega cuando uno deja de esperar que lo quieran como uno quiso. Al salir de la notaría, me encontré con doña Clara, mi vecina de toda la vida. Me vio la carpeta, me vio la cara y me dijo algo que, aunque simple, me cayó como bálsamo. A veces no es que uno deje de querer, don Ezequiel. Es que uno aprende a quererse a sí mismo. Le sonreí, porque tenía toda la razón. Y en esa sonrisa había más esperanza que dolor. Volví a mi casa, abrí la puerta con mis nuevas llaves y entré a un hogar distinto. Más vacío, sí. Más silencioso, sí. Pero también más mío. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que la vida, aunque me hubiera golpeado fuerte, todavía tenía algo preparado para mí. Algo que aún no veía, pero que ya empezaba a moverse dentro del silencio. Después de que la casa se quedó en silencio, tuve que aprender de nuevo a vivir conmigo mismo. Y fíjese que no fue tan fácil, porque cuando uno pasa años acomodando su vida alrededor de otras personas, de pronto se siente perdido, como un perro viejo a que cambiaron de calle. Los primeros días fueron raros. Me despertaba temprano, como siempre, y al bajar las escaleras esperaba escuchar voces, ruido de tazas, el ventilador de la cocina, algo. Pero todo estaba callado. Ese silencio, que al principio me pareció tan pesado, poco a poco empezó a convertirse en un compañero. Empecé a limpiar la casa con paciencia, sin prisa, como si cada superficie necesitara recuperar su lugar. Quité cosas que no servían, tiré papeles, dejé el espacio más sencillo. Planté flores nuevas en el patio, unos rosales rojos que encontré en la tiendita de doña Clara y una maceta con menta que olía tan fresco que parecía abrirme el pecho cada vez que la tocaba. Arreglé la mesa vieja de madera que estaba cojeando, barrí las hojas secas del pasillo y volví a poner el pequeño altar que tenía para mi esposa. Le prendí una veladora que olía a vainilla. Y ahí, sentado frente a esa lucecita temblorosa, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, orgullo de mi propio espacio. Pero lo que más me ayudó fue volver a la parroquia del barrio. Hacía años que no iba, no porque hubiera dejado la fe, sino porque la vida me fue jalando para otros lados. El padre Martín me recibió con un abrazo fuerte, de esos que parecen decirte aquí no estás solo. Empecé a ayudar en los desayunos comunitarios, preparando café, cortando fruta, repartiendo pan. Ahí, entre ollas humeantes, risas de señoras que hablaban de todo y de nada, y niños correteando, sentí que el corazón se me aflojaba un poquito. La vida tiene eso. Siempre hay rincones donde uno puede volver a empezar sin hacer ruido. Fue ahí donde conocí a Lucía, una vecina joven que vivía unas calles más allá. Siempre la veía llegar con un niño de unos 5 años, un chamaquito inquieto, moreno y con los ojos más curiosos que he visto. Un día, mientras yo acomodaba las mesas, ella se me acercó apurada y me dijo, «Don Ezequiel, ¿me podría hacer un favor? Necesito ir a dejar unos papeles, pero no me dejan entrar con el niño. ¿Podría cuidarlo unos minutos?» Apenas me dio tiempo de decir que sí. El niño se quedó conmigo, aferrado a un carrito de juguete, mirándome como si yo fuera parte de un museo antiguo. Al principio no dijo nada, solo se sentó a mi lado en la banca de afuera. Yo tampoco hablé, porque con los niños no se forza la plática. Después de unos minutos me preguntó si el pan que yo llevaba siempre en una bolsa lo hacía yo mismo. Le dije que sí. Sus ojos se iluminaron como si le hubiera dicho que yo era mago. «¿Usted hace pan?» Me lo dijo con una admiración tan sincera que me sacó una sonrisa que hacía semanas no me salía. Ahí empezó algo chiquito, pero bonito. Lucía regresó a los 20 minutos y me agradeció como si hubiera cuidado un tesoro. Ese día quedó así. Pero la semana siguiente volvió a pedir el mismo favor. Y la siguiente. Y la de después. El niño se llama Mateo
Ya me buscaba con la mirada cuando llegaban, como si yo fuera parte natural de su rutina. Empezó a acompañarme mientras barría el patio de la parroquia, mientras acomodaba mesas, mientras repartía pan dulce. Y sin darme cuenta, su risa empezó a llenar huecos de mi casa que yo pensé que se habían vaciado para siempre. Un día Lucía llegó con cara preocupada. Me dijo que tenía una entrevista de trabajo importante y que necesitaba un par de horas sin el niño. Me preguntó si podía dejarlo conmigo en mi casa, nada más mientras vuelvo. Yo lo pensé un segundo, pero la verdad es que decirle que no habría sido como apagar una luz que apenas empezaba a encenderse. Así que acepté. Mateo entró corriendo al patio y empezó a preguntarme de todo. Porque mis plantas olían tan fuerte, porque tenía fotos viejas en la sala, porque algunas puertas se veían más nuevas que otras. Me reí, porque ese niño tenía la capacidad de abrir cajones que yo mismo evitaba. Ese día le enseñé cómo amasar pan. No se imagina la emoción que tuvo cuando hundió sus manitas en la masa tibia y empezó a reír al sentir la textura. Era como ver a Iván de niño otra vez, pero sin la sombra del dolor. Mateo me dijo que cuando creciera también quería hacer pan, pero pan que huela a casa. Esa frase me golpeó suavecito, como si alguien desde dentro de mí me dijera que todavía quedaban rincones donde la vida podía florecer. Lucía volvió por él y lo encontró lleno de harina hasta las cejas. Se rió tanto que casi llora. Me agradeció con una mirada que decía más que cualquier palabra. Y yo, sin decir mucho, supe que ese niño, sin querer, había traído de vuelta algo que yo creí perdido. La alegría sencilla, esa que no exige nada a cambio. Y fue justo en esa época, cuando la casa empezaba a sentirse habitada de nuevo por risas ajenas, cuando una noche escuché mariachis afuera. Me asomé por la ventana sin saber por qué el corazón me latía tan fuerte. Nunca imaginé que entre esos músicos estaría mi hijo. Pero esa es otra historia que apenas iba a empezar. Aquella noche, cuando escuché los mariachis allá afuera, pensé que era alguna serenata para una quinceañera o para una esposa enojada. Esas cosas que pasan en el barrio cuando alguien quiere remendar sus errores con música fuerte. Me asomé por la ventana sin mucha curiosidad, más por costumbre que otra cosa, porque uno a cierta edad ya no se sorprende fácil. Pero apenas vi los trajes negros brillando bajo la luz del poste, el corazón me dio un brinco que no sentía desde hacía años. Ahí, entre los músicos, con una guitarra colgada como si le pesara más que la vida misma, estaba Iván. Lo reconocí por la postura. Siempre tuvo esa manera de pararse, los hombros un poco tensos, como si estuviera listo para discutir con alguien. La luz amarillenta del foco le iluminaba la cara y vi algo que no veía desde que era niño. Cansancio. No un cansancio físico, sino ese cansancio del alma que lo hace a uno bajar la mirada aunque la canción sea alegre. Los mariachis empezaron a tocar El Rey, y mientras los demás cantaban con voz firme, él apenas movía los labios, como si el mundo le quedara grande. Me apoyé en la reja del patio y me quedé viéndolo desde lejos, como si estuviera viendo a un desconocido que, sin embargo, conocía desde antes de nacer. Y ahí me cayó una sensación rara, entre tristeza y justicia. La vida lo había llevado por un camino donde ahora él tenía que ganarse cada peso con serenatas en casas ajenas, mientras yo, viejo y solo, tenía por fin un poquito de paz. No me alegré de su situación, no. El dolor de un hijo nunca le da gusto a un padre, aunque ese hijo haya sido injusto. Pero tampoco me sentí culpable por la decisión que tomé. Por primera vez entendí que no todos los tropiezos de los hijos son culpa de uno. Los vecinos se juntaron en la banqueta, algunos aplaudían, otros grababan con el celular. Yo me quedé quieto, oculto en la sombra del árbol del patio, escuchando su voz quebrada cuando le tocó cantar un verso solo. No lo hacía mal, ¿para qué negarlo? Siempre tuvo talento para la música, pero nunca se lo tomó en serio. De joven, yo quería llevarlo a clases, pero prefería estar en la calle con sus amigos, gritando que la vida se vive a lo grande. Ahora lo tenía ahí, cantando porque no le quedaba otra opción. Así es la vida. Si uno no aprende a tiempo, la vida misma se encarga de enseñar. Cuando terminaron la canción, se movieron hacia la siguiente casa. Yo cerré la ventana despacio, como si no quisiera que la noche se diera cuenta de que lo había estado mirando. Me regresé al sillón con una calma que todavía no entiendo. No quería salir corriendo a abrazarlo, ni a decirle que volviera. No quería reclamarle nada. Solo quería verlo, saber que estaba vivo. Y eso me bastó. Los días siguientes fueron tranquilos. Seguí ayudando en la parroquia, cuidando a Mateo cuando Lucía me lo encargaba y haciendo pan en las mañanas para repartirlo entre los vecinos. Era una rutina sencilla, pero tenía un sabor nuevo,
como si cada día recuperara una parte de mí que había dejado olvidada por años. Una tarde, mientras arreglaba unas maderas en el patio, escuché pasos frente a la reja. Me asomé y ahí estaba Iván. No llevaba traje de mariachi, sino una playera vieja y un pantalón que no le había visto nunca. Tenía la cara seria, pero no enojada. Más bien parecía un niño perdido que no sabe si tocar o no. Yo me quedé quieto, con las manos llenas de polvo de madera. Él levantó la vista y dijo: «Traigo las copias de las llaves. Supongo que ya no las necesito». Su voz sonó seca, pero no arrogante. Extendió la mano, dejándolas caer en la reja. Yo asentí, sin moverme mucho. No quería que sintiera que necesitaba acercarme o que estaba esperando que dijera algo más. Me limitaba a escucharlo. Él se quedó un momento, como si buscara las palabras correctas y no las encontrara. «No sé qué decirte», murmuró. Yo tampoco sabía qué decirle. Así que no dije nada. Y créame, ese silencio fue más honesto que cualquier discurso. Se fue caminando, sin voltearse. Y yo regresé a mi banco de trabajo, donde seguía tallando una pieza de madera que estaba convirtiendo en una casita de pájaros. Dejé caer una astilla y pensé que así era la hora. Una pieza rota que la vida estaba tallando a su manera, sin mi mano encima. Y por primera vez no sentí la necesidad de intervenir. Pero la vida siempre tiene una forma curiosa de dar segundas oportunidades. Días después, cuando salí al patio por la mañana, encontré la casita de pájaros que estaba construyendo con una pequeña nota amarrada con un hilo. Era de Iván. La letra era suya, apretada, torpe, como cuando era niño. Decía: «No sé cómo empezar, pero quería decir que lo siento». Y mire, ese papelito chiquito no arregló nada, no sanó el pasado, no borró el dolor. Pero movió algo dentro de mí, como un viento suave que abre una ventana que uno creía clavada. No era el perdón. No era la reconciliación. Era apenas el primer toque en una puerta que nadie sabía si sería abierta algún día. Pero ya con eso, la vida se sentía diferente. Después de aquella nota que encontré amarrada en la casita de pájaros, pasaron varios días en los que no supe bien qué hacer con lo que sentía. No era alegría, tampoco tristeza. Era una sensación como de abrir una ventana después de años de mantenerla cerrada. El aire entra, sí, pero también levanta el polvo. Y uno tiene que decidir si barre o si vuelve a cerrar. Yo no quise cerrar. Así que dejé que la rutina hiciera su parte. Por las mañanas preparaba mi cafecito, regaba las plantas y acomodaba mis herramientas en el taller del fondo. Un día, mientras estaba limpiando unas tablas viejas, escuché pasos suaves en la banqueta. Era don Gregorio, un vecino mayor que casi nunca hablaba con nadie. Lo saludé con un gesto, y para mi sorpresa, se detuvo. Me pidió permiso para entrar y se sentó conmigo en el patio, como si llevara tiempo queriendo hacerlo. Me miró un buen rato sin prisa, como quien junta valor antes de soltar una verdad muy guardada. Me dijo que se había enterado de lo que pasó con Iván. No preguntó detalles ni opinó. Solo dijo: «El mío se fue hace 6 años». Dijo que ya estaba cansado de cuidarme. La última vez que lo vi, cerró la puerta tan fuerte que se cayó un cuadro. Se quedó callado, con los ojos perdidos en la bugambilia del rincón. Desde entonces no sé nada. Y ver cómo usted sigue parado, Ezequiel, pues me da fuerza, fíjese. Y ahí entendí algo que nunca había visto con tanta claridad. No era el único. No era el único padre con un hijo que se perdió en el camino. No era el único viejo que aprendió a vivir con silencios que duelen más que los gritos. En ese momento sentí un tipo de compañía rara, como si el dolor también tuviera su manera de unir a la gente. Le puse la mano en el hombro y le dije: «No escogimos ser viejos, compa, pero podemos escoger qué hacer con lo que nos toca». Después de esa conversación me quedé pensando horas. ¿Cuántos padres como nosotros habría en el barrio? ¿Cuántos guardaban sus heridas detrás de una puerta cerrada? Me di cuenta de que había pasado demasiado tiempo sintiéndome solo cuando en realidad había un montón de historias como la mía caminando por las mismas calles. Esa semana volví a la parroquia para ayudar en la despensa comunitaria. El padre Martín me recibió con un apretón de manos fuerte. Yo cargué cajas, acomodé frijol, arroz, lo que hiciera falta. Era cansado, pero era un cansancio bueno, de esos que dejan el corazón liviano. La gente me saludaba con cariño. Algunos me decían que me veían más acomodado con la vida. Yo solo sonreía. No sabía si estaba acomodado, pero si estaba más en paz. Mateo, el hijo de Lucía, seguía visitándome. Ese niño tenía una energía que llenaba la casa como si fueran 3.
Un día llegó con una pelota y me pidió que le enseñara a patear como los de antes. Yo, que apenas puedo doblarme sin que suenen las rodillas, hice lo mejor que pude. Terminamos los dos riéndonos porque la pelota se fue directo a las macetas y tumbó una planta que yo cuidaba desde hacía años. Él se asustó, pensó que me enojaría, pero yo me reí. No pasa nada, mijo. Las plantas también necesitan un susto para crecer más fuerte. Y él me abrazó con esos bracitos delgados que dicen más que cualquier palabra. Lucía, por su parte, empezó a quedarse más tiempo cuando venía por su hijo. A veces se sentaba conmigo en el patio a tomar un café. Me contaba de su trabajo, de lo difícil que era ser madre sola, de cómo a veces sentía que el mundo se le venía encima. Yo la escuchaba con atención, con esa paciencia que uno aprende cuando la vida le ha quitado el ruido. Y sin darme cuenta, ella se volvió una presencia que calmaba la casa, como si trajera un pedacito de luz cada vez que cruzaba la entrada. Una tarde de esas, mientras estábamos sentados los tres en el porche, Mateo jugando con un trompo y Lucía mirando el cielo, pensé que mi casa hacía mucho no se sentía así, viva. No por fiesta, no por ruido, sino por cariño. Por compañía sincera. Por una presencia que no pesaba ni exigía. Fue entonces cuando comprendí algo que había tardado muchos años en aceptar. La familia no siempre es la que uno cría. A veces, la vida misma te manda a otra, hecha de vecinos, de niños que no llevan tu sangre, de amigos cansados pero leales, de gente que llega por un rato y termina quedándose en tu corazón sin pedir permiso. Y mientras veía a Mateo correr por el patio, con las mangas llenas de tierra y el pelo despeinado por el viento, sentí una emoción que no había sentido desde los tiempos en que Iván era pequeño y me esperaba a la puerta con un dibujo en la mano. Una especie de ternura limpia, como si el pasado se quedara quieto por un momento para dejarme respirar. Aquella tarde, cuando se fueron, me quedé solo en la banqueta del porche viendo cómo caía el sol. Y por primera vez en mucho tiempo, no extrañé lo que perdí. Sentí agradecimiento por lo que aún tenía. Entendí que la vida, de alguna manera misteriosa, siempre encuentra cómo llenarnos los espacios vacíos, si uno se atreve a dejarlos abiertos. Y ahí, en ese silencio dorado del atardecer, supe que estaba listo para seguir adelante, sin rencor, sin prisas, sin esperar nada de nadie, simplemente viviendo. Y eso, para un viejo como yo, ya era una victoria. Pasaron varios días después de aquella nota que encontré colgada en la casita de pájaros, la que decía que Iván lo sentía, y aunque no era mucho, para mí significó más de lo que podía imaginar. No porque arreglara algo, sino porque demostraba que dentro de ese muchacho todavía había un pedazo de humanidad que no se había apagado del todo. Aún así, yo me quedé quieto, sin devolver mensaje, sin correr a buscarlo. A cierta edad uno aprende que los impulsos también pueden desordenar la paz que tanto cuesta construir. Así que seguí con mi rutina, con mis mañanas tranquilas, con mis pasos lentos por el patio, con mis tardes enseñándole a Mateo cómo hacer barquitos de papel. El silencio ya no me pesaba como antes. Y fíjese que en ese silencio fue donde aparecieron las señales más inesperadas. Una tarde, mientras barría la entrada, vi por la ventana una sombra acercándose a la casa. Pensé que sería Lucía o quizá algún vecino buscando azúcar o un favor. Pero cuando abrí la puerta, me encontré al padre Martín, el párroco del barrio, con ese sombrero que siempre cargaba y con el rostro más serio de lo habitual. Me saludó con respeto y me pidió si podía pasar un momento. Lo invité a sentarse en la mesa del comedor, le serví un café recién hecho y se quedó viendo la taza, como si buscara las palabras correctas para no herirme. Finalmente dijo que había visto a Iván en la parroquia. No para pedir dinero, no para pedir consejo, sino para sentarse al final del salón durante las charlas de los viernes, esas donde la gente va a desahogar la culpa, el cansancio o simplemente buscar una voz que acompañe. Me dijo que Iván estaba perdido, que se veía agotado, que no levantaba mucho la vista, que hablaba poco, pero que estaba ahí, intentando algo. El padre Martín me explicó que Iván no buscaba que yo lo perdonara. Lo que quería era que yo no lo odiara. Y mire, esas palabras me golpearon más que cualquier grito que hubiera recibido en aquella cena. No lo odiaba, nunca lo odié. Solo me aparté porque llegué a un punto de mi vida en el que seguir recibiendo desprecio era como abrirle la puerta al frío todas las noches y esperar no enfermarme. Le dije al padre que no lo odiaba y que tampoco quería lastimarlo. El padre asintió, me puso una mano en el hombro y dijo algo que se me quedó grabado. A veces, el perdón no es un abrazo. A veces el perdón es simplemente no lanzar la piedra. Y luego se levantó, me dio la bendición y se fue. Me quedé solo en el comedor,
viendo cómo el vapor del café se iba borrando en el aire. Pensé en esas palabras. No lanzar la piedra. Toda la vida había escuchado frases sobre el perdón, sobre la reconciliación, sobre la sangre que llama. Pero nunca nadie me lo había explicado así, tan sencillo y tan verdadero. Yo no quería lastimar a Iván. Tampoco quería abrirle la puerta de par en par como si nada hubiera pasado. Pero no lanzarle la piedra, eso sí podía hacerlo. Al día siguiente, mientras colgaba ropa en el patio, vi otra cosa que me dejó callado. La casita de pájaros tenía una nueva nota amarrada, doblada con cuidado. La tomé y la abrí sin prisa. Era la letra de Iván, esa letra temblorosa que siempre tuvo desde niño. Decía: no espero que me ames. Solo quiero que no me recuerdes con rabia. Me quedé mirando ese papel como si fuera un espejo que regresaba los años hacia atrás. No había excusas, no había manipulación, no había promesas vacías. Era apenas una petición humilde, casi silenciosa. Y aunque esa petición no curaba todo, se movió algo dentro de mí. Me hizo recordar que a veces un hijo no se pierde por completo. Solo se aleja, se desordena, se confunde. Me senté un rato en la banquita de la entrada con la nota entre las manos y pensé que tal vez la distancia también es una forma de amar. No un amor dulce, no un amor perfecto, pero sí un amor que evita hacer daño. Los días continuaron con normalidad. Lucía vino por la tarde con pan dulce, Mateo me abrazó como siempre y la casa volvió a llenarse de ese sonido suave que dejan las risas de los niños en las paredes. Pero cada vez que pasaba por la casita de pájaros, no podía evitar ver la nota, como un recordatorio de que las heridas aún abiertas no siempre necesitan una cura inmediata. A veces solo necesitan aire, luz y tiempo. No respondí. No quité la nota. Solo dejé que estuviera ahí, porque entendí que mi proceso no era cerrar la puerta para siempre, pero tampoco era abrirla de golpe. Mi proceso era caminar despacio, paso a paso, con la honestidad de un viejo que ya no busca finales perfectos, sino paz. Y esa paz, por primera vez en muchos años, empezaba a sentirse posible. Con el paso de las semanas, la vida empezó a tomar ese ritmo silencioso que solo los viejos apreciamos de verdad. No porque no hubiera ruido en el barrio, sino porque dentro de mí ya no había tormenta. Cada mañana salía al porche con mi café, sentía el aire fresco en la cara y agradecía seguir aquí, de pie, respirando, con mis manos aún capaces de hacer pan, reparar un asillo o acariciar la cabeza de un niño que no lleva mi sangre pero que me ve como familia. Lucía siguió viniendo con Mateo cada tanto, pero poco a poco su vida comenzó a moverse hacia otro rumbo. Le ofrecieron un trabajo en otra ciudad y se veía nerviosa al contármelo, como si me estuviera traicionando. Yo le dije que no se preocupara, que la vida es así, que la gente a veces llega para darnos luz por un tiempo y luego sigue su camino. La abracé fuerte cuando se despidió y Mateo me dejó un dibujo que decía abuelito de corazón. Lo guardé en la repisa donde están las fotos más queridas de mi vida. No lloré, sonreí, porque entendí que ese cariño no se iba, solo cambiaba de casa. Los días volvieron a ser más silenciosos sin ellos corriendo por el patio, pero no me dolió como otras ausencias. Esta vez el silencio era bueno. Un silencio que abriga, que deja espacio para pensar, para respirar, para acomodar lo que uno lleva en el pecho. A veces me sorprendía recordando el ruido de las risas de Mateo o la voz dulce de Lucía preguntándome si quería otra taza de café. Pero en vez de sentir vacío, sentía gratitud. A cierta edad uno aprende que la vida no se mide por cuánto dura una compañía, sino por lo que te dejó cuando se fue. Seguí yendo al centro cultural todos los martes. Mis historias de panadería, de juventud, de errores y aprendizajes empezaron a gustarle a la gente. Me pedían que contara otra, y luego otra, como si hubiera vivido 100 vidas. Un día una muchacha joven me dijo que yo hablaba como su abuelo y que escucharme le sanaba el alma. Eso me hizo sentir un orgullo que no buscaba, pero que agradecí con una sonrisa. Me di cuenta de que aquello que un día creí perdido, mi voz, mi presencia, mi valor, había regresado por un camino que nunca imaginé. En una de esas tardes, al regresar a casa, encontré un sobre en el buzón. No tenía nombre. Adentro había una foto de Iván tocando la guitarra, con una sonrisa que hacía años no le veía. Atrás, una frase corta. Hoy canté sin culpa. Gracias. Me quedé mirando esa foto un buen rato. No sentí tristeza, ni nostalgia, ni enojo. Sentí algo que no había sentido nunca con él. Respeto. No por lo que hizo antes, sino por su intento de levantarse. No le respondí. Tampoco tiré la foto. La puse al final del álbum familiar, no en el centro de la historia, tampoco en el principio. Ahí,
En la última página, donde uno guarda los capítulos que no terminan mal, pero tampoco necesitan un final grandioso. Un final digno. Esa noche salí al patio a ver las estrellas. El aire estaba fresco. La casita de pájaros se movía apenas con el viento. Me senté en mi mecedora y pensé en todo lo que había pasado desde aquella cena donde me llamaron viejo entrometido. Pensé en el dolor, en la rabia callada, en el silencio que me obligó a mirar hacia adentro. Pensé en Lucía, en Mateo, en don Gregorio, en la gente del barrio que me tendió la mano sin pedírselo. Pensé en mi esposa, en cómo habría visto todo esto desde arriba, con esa paciencia que siempre tuvo para entender mis torpezas. Y entonces, ahí sentado, con la noche envolviéndome, acepté algo que me tomó toda una vida comprender. Hay vínculos que no regresan. Hay heridas que no sanan del todo. Hay hijos que se alejan y aunque vuelvan, nunca vuelven igual. Pero eso no significa que uno tenga que vivir amarrado al dolor. A veces, lo más sano que puede hacer un padre es dejar de esperar. No por falta de amor, sino por respeto a sí mismo. No sé si Iván algún día regresará de verdad. No sé si algún día nos sentaremos a conversar como antes, o si la vida seguirá llevándonos por caminos distintos. Pero lo que sí sé es que ya no cargo el peso de querer arreglar lo que no está en mis manos. Él tiene su historia. Yo tengo la mía. Y cada quien debe aprender a caminar con las piedras que le tocan. Hoy mi casa está tranquila. Mi mesa tiene un lugar vacío que ya no me duele. Mis mañanas son lentas y sabrosas. Mi corazón, aunque marcado, late con una serenidad que nunca tuve de joven. Si alguien me preguntara si la vida me quitó mucho, diría que sí. Pero si me preguntan si aún tengo motivos para sonreír, también digo que sí. Porque descubrí que la libertad no siempre es hacer lo que uno quiere. A veces, la libertad es soltar lo que ya no sostiene el alma. Y esa libertad, créame, llega en silencio. Sin aplausos, sin abrazos pendientes, sin finales brillantes. Llega como un amanecer que uno no ve venir, pero de pronto lo ilumina todo. Y así, con ese amanecer adentro, sigo viviendo. Y eso, para mí, ya es más que suficiente.